Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí hoy con vosotros. Perdonad que hemos comenzado unos minutitos tarde, teníamos algún problema técnico propio del directo, pero bueno, ya estamos aquí. Estoy encantadísima de poder compartir con vosotros esta webinar en la que vamos a hablar de temas muy interesantes, de unos activos prometedores que nos van a revolucionar esta era de la dermatología estética y con dos grandes profesionales que nos van a explicar pues desde su expertise, temas muy, muy interesantes para todos nosotros. Así que nada, me presento primero brevemente. Yo soy Julia Tarrats, soy bioquímica y trabajo en marketing científico en Sensilis y me gustaría que se presenten la doctora Lara Victoria y Beatriz Saralegui para que las conozcáis todos vosotros. Adelante. Buenos días, gracias Julia, buenos días a todos. Yo soy la doctora Lara Victoria, soy médico especialista en medicina preventiva y médico especialista en medicina estética. Buenos días a todos, yo soy Beatriz Saralegui, farmacéutica, enamorada de un estilo de vida saludable y eso ha hecho que me haya especializado en dos campos que me apasionan, como son la cosmética y los complementos nutricionales. Perfecto, pues ahora que ya nos conocemos vamos a dar paso. Me gustaría comenzar, Lara, con que nos pusieras un poquito en contexto sobre la medicina estética, tú como experta, si nos puedes explicar. Ahora. Bueno, pues, vale, muchas gracias Julia. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Sensilis, ¿no?, por brindarnos este espacio donde vamos a hablar de ciencia y piel, que todos somos apasionados, y por supuesto a vosotros, a todos los que os estáis uniendo a este webinar de hoy. Pues como decía Julia, poner un poquito en contexto qué es la medicina estética. Lo definimos como la práctica médico-quirúrgica que aplica las técnicas necesarias para restauración, mantenimiento y promoción de tres indivisibles: salud, bienestar y estética. Fundamentalmente somos tres especialidades las que nos dedicamos a la medicina estética: el propio médico estético, el cirujano plástico estético reparador y el dermatólogo. Bueno, ¿qué hacemos? Sabemos quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Lo dividimos en tres pilares básicos fundamentalmente: prevenir, tratar y conseguir. Prevenir, pues, ciertos inestetismos que el paciente pueda referir. Tratar esos estados de disconfort que van ocurriendo al paciente durante su proceso de envejecimiento, y conseguir o intentar conseguir un estado óptimo de salud 360, no solamente salud física, sino también bienestar social y bienestar psíquico. He puesto a acompañar porque yo personalmente defino la medicina estética como la especialidad dentro de la ciencia médica que acompaña al paciente durante todo su proceso de envejecimiento. Lo más importante, brindándole la herramienta para que adquiera un envejecimiento saludable, siempre sumando calidad de piel. Dimensión, ¿cuántos somos? A nivel nacional, aproximadamente unos 6.000 nos dedicamos a la medicina estética. Como dato interesante, solamente el 33%, o sea, 1 de cada 3, nos dedicamos en exclusiva, como en mi caso, a la medicina estética. ¿Por qué? Pues por la mayoría tenemos especialidades previas, ¿no? O sea, anteriores especialidades. ¿Cuánto representa el total? Un 2,2 del total de médicos colegiados en nuestro país. Y ahora voy a hablar de los retos. Para mí lo más importante de esta diapositiva. Fundamentalmente dos retos, ¿no? Tenemos el médico estético y la medicina estética. El primero es el intrusismo. Intrusismo por parte de la enfermería, intrusismo por parte de la odontología. Bueno, pues que pretenden aplicar o ejercer medicina estética sin ser médico, pero esto nos llevaría a un debate bastante sesudo. Y en segundo lugar, el desconocimiento. Todavía hay mucho desconocimiento de gran parte de la población española sobre qué es la medicina estética, dónde se puede ejercer la medicina estética, ¿no?, y quién la ejerce. Voy a seguir. Vale, a colación de esto del desconocimiento de la población, en el último congreso que tuvimos ahora en febrero en Málaga, de la SEME, la Sociedad Española de Medicina Estética, que tuvo su creación en 1984, que no lo he dicho previamente, pero que son unos cuantos años los que llevamos, arrojaron un informe, bueno, dieron un informe con unos datos fantásticos, ¿no?, para saber un poco, bueno, pues dónde camina la especialidad. Como dato clave es que casi la mitad de los españoles, casi el 50%,
se realizó un procedimiento médico estético el año pasado. En concreto fue un 46,6. Otros datos interesantes. Bueno, comentar que este informe está hecho a base de 1.500 entrevistas representativas a nivel nacional. El dato también diferente a otros informes, que teníamos el dato de 2021, que lo he estado comparando, es que el porcentaje de hombres no deja de crecer. Si hace un par de años no llegaba el hombre a ser usuario de la medicina estética, no llegaba al 20%, hoy ya 1 de cada 3 de las personas que se acercan a la consulta de medicina estética son hombres. Por supuesto, el grosso todavía pues seguimos siendo las mujeres. La franja de edad no ha cambiado. El 60%, la mayoría, está entre 35 y 45 años. Lo que sí ha cambiado de años anteriores, muy interesante, es el perfil de edad. Es decir, cada vez se acercan antes menores de 25 a una primera consulta de medicina estética y personas mayores de 45 o 50 años. La clase social, bueno, esto es un hándicap, también daría un debate profundo del IVA y de intrusismo y demás, sigue siendo clase social alta o media alta. Las tendencias, esta es una de mis partes favoritas. ¿Hacia dónde vamos, no? Como medicina estética. Bueno, yo que me dedico a ello cada día, lo que el paciente cuando viene a mi consulta me refiere es la palabra clave naturalidad. Eso lo estamos viendo de hace unos años ahora, antes no, ¿no? Entonces, el paciente considero que no se ha acercado todavía a la medicina estética porque puede tener ese miedo de no reconocerse, de verse raro, de sobrevoluminizarse, ¿no? Que tantos casos tenemos, que tantos disgustos nos están dando y que tan conscientes nos tienen que hacer ver de qué hemos hecho mal. Entonces, la naturalidad, todo el paciente que viene quiere eso, naturalidad, que se le note pero que no se le note, que él se vea bien. O sea, hoy en día nadie de 60 quiere verse de 20, o sea, quieren verse de 60, pero lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo a esto lo llamo envejecer bonito, envejecer acorde a tu edad, con toda la herramienta que brinda la medicina estética. Otro pilar fundamental en tendencia de calidad de piel de hace poquito ahora es basarnos en la calidad de la piel. Yo siempre digo, la belleza empieza por la calidad de la piel. Entonces, pues en mi consulta y la mayoría de mis colegas ya abordamos como paso fundamental para seguir ese plan de tratamiento, tratar la calidad de la piel. ¿Cómo lo hacemos? Afortunadamente también, con cada vez más tecnología y menos inyectables, cada vez tratamientos menos invasivos, cada vez tratamientos que tengan menos tiempo de recuperación. La medicina regenerativa es el siguiente paso, ya mucho la estamos ejerciendo, ¿no? No se trata tanto de poner, sino como regenerar tu propio cuerpo, ¿no? Tus propias células, tu propia función. Más casa, menos consulta. Aquí implicado absolutamente vosotros, el farmacéutico, ¿no? Entonces, el médico estético irá pinchando cada vez menos. El médico estético dará la guía a su paciente, yo ya lo hago, sus protocolos, y al final será el farmacéutico el que le dispense y el que le asesore también. Hablamos de rutinas de skincare, hablamos de suplementación, o sea, el farmacéutico para nosotros es una parte fundamental, por lo menos yo lo veo así. Y tratamiento integral, en lo último de esta diapositiva, me refiero al final que no solamente es una cara, ya estamos metiendo cara, cuello y escote como parte indivisible, ¿no? Intentar tratar, bueno, el envejecimiento de una forma global. Creo que es súper interesante todos los datos que nos has podido dar, Lara, al menos a mí me sorprendió mucho, ¿no? Cuando nos los compartiste. Así que yo creo que ahora podríamos hablar, ¿no? Acerca de los tratamientos en concreto. ¿Nos podrías explicar cuáles son los que más se están demandando ahora? Claro que sí. Bueno, fundamentalmente, haciendo un poquito colación de la encuesta, del informe que sacó la SEME, son los mismos, ¿no? Es decir, estimuladores de colágeno, ácido hialurónico, palabras clave, y 3 neuromoduladores, los que más vemos y los que creo más realizamos. Estimuladores de colágeno. Hoy en día, en los últimos 5 años, ha crecido un 30% el uso de estimuladores de colágeno en la consulta de medicina estética, sustituyendo un poco solo al ácido hialurónico, ¿no? Que es lo que se conocía antes. Entonces, esto hablaba de la calidad de la piel, pues para mí lo primero es estimular el colágeno, o devolver esa salud a la matriz extracelular, ¿no? Buscando resultados naturales, buscando regeneración, buscando estimulación. ¿Cómo lo hacemos en consulta? Pues lo podemos hacer tanto con tecnología basada en energía o con inyectables. Productos y tecnologías mucho, pero cada vez lo que decimos, menos invasivos, más combinados y más uso de la tecnología.
La siguiente diapositiva, bueno, esto es un poquito cómo actúa un bioestimulador de colágeno. Resultados más duraderos que el ácido hialurónico, rejuvenecer de forma natural, estimular a las células mágicas que tenemos, que es el fibroblasto. Y aquí, bueno, aquí os pongo, bueno, pues un caso, ¿no? Con inyectable, en este caso hidroxiapatita de calcio, ¿no? Pues es una señora, como veis, de edad, unos 60 y tantos, claro, esta señora, al final, ¿qué vas a hacer? ¿Qué la vas a voluminizar? Que se va a ver rara a su edad, era su primera vez que entraba en una consulta de medicina estética. Bueno, pues de forma muy natural eso, ¿no? Aportar a la dermis nuevo grosor, aportar calidad de piel, firmeza, y que ella se vea como hace un tiempo, pero que se vea ella, ¿vale? Este resultado es muy bonito, ella está muy contenta y el paciente feliz, contento, médico feliz. Y aquí, bueno, dos casitos de estímulo de colágeno también. El primero es con un láser fraccionado 1550 para hacer una retexturización de la piel, remodelación de cicatrices, de marquitas, ¿vale? Se le hace, bueno, crea unas columnas de microcoagulación y estimula fibroblastos, genera tanto colágeno como elastina. Y este segundo vídeo que podéis ver es un caso de, pues, de rejuvenecimiento. Ya habíamos hecho facial, cuello y en este caso escote, ¿no? Con una luz pulsada intensa. Palabra clave, ácido hialurónico. Si los bioestimuladores no paran de crecer, el ácido hialurónico no para de bajar. En los últimos años un 15% menos. Nos da mucho que pensar, ¿no? Y nos da mucho que pensar porque al final todo el paciente cree que todo el ácido hialurónico es igual. Entonces debemos tener una labor de pedagogía, de concienciación, de que no todo el ácido hialurónico te va a rellenar, te va a sobrevoluminizar o te va a saber raro, ¿no? Ahí entra pues la mano expertise del médico y explicarle a su paciente que hay diferentes tipos, que nos basamos en sus propiedades, en elasticidad, G', viscosidad, etcétera, 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 y lo seguimos usando. El ácido hialurónico es una molécula fundamental, obviamente, entonces, bueno, pues lo usamos más que para añadir volumen. Yo no soy tan amiga de los volúmenes, como creo que voy dejando la huella según voy hablando, pues la reposición de volúmenes, es cierto, se pierden paquetes grasos y a veces pues el ácido hialurónico es la mejor solución, ¿no? El mejor tratamiento, ¿no? Nos ayuda mucho en casos de simetrías faciales, para hacer más simetría en el rostro, o añadir volumen, como veis ahí el caso que, bueno, simplemente pueden volumización de labio, ¿no? Una paciente joven. Muy importante la elección del paciente. Y muy importante en qué zona se use, pero bueno, como os digo, soy ya el médico que acordará con su paciente. Y aquí simplemente poneros un casito de una infiltración en consulta. Y vamos con la última y mi favorita, y creo que la de muchos médicos estéticos, por las grandes alegrías que nota, que son los neuromoduladores. Vosotros más que nadie, el farmacéutico sabe lo que es la toxina botulínica porque nos la da el médico, nos la dispensa el médico. Entonces, en cuanto a hablar de eso, poco tengo que hablar, ¿no? Diferentes tipos, como sabéis, continúa siendo el tratamiento más demandado. Es un tratamiento fantástico que muchas veces el primero que realizamos, ¿no? Si el paciente se deja aconsejar, porque quita el miedo a la medicina estética. Es decir, se consiguen resultados naturales, el paciente se ve él, pero se ve mejor, y eso nos da pie a seguir haciendo el plan de tratamiento, ¿no? Entonces, una gran elección para mí siempre es la toxina. Sí es verdad que han cambiado un poquito cómo la usábamos, ¿no? De hace unos años a otro. Si ahora el paciente o antes llegaba ya con una arruguita marcada, una arruga estática, hoy ya lo hacemos como prevención para que esa arruga dinámica no quede en estática. Entonces el paradigma un poquito de la toxina ha cambiado. Buscamos naturalidad, no caras paralizadas. Cada vez la gente tiene menos miedo a usar Botox, sabes que se usa de forma pues natural y que se puede conseguir natural. Y otra cosa que ha cambiado hace poco ahora es los usos. Si bien en ficha técnica sabéis que es el tercio superior, frente, entrecejo, pata de gallo, frontal, corrugadores orbicular, hoy en día ya lo hacemos en otras zonas, en DAO, lo hacemos en mentalis, lo hacemos en platisma, cuello y para definir. Entonces los usos de la toxina, pues los últimos años han variado mucho y con grandes pues satisfacciones. Y eso es todo por mi parte. Ahora le voy a hacer el testigo a Beatriz. Beatriz, ya que bueno, he estado contando un poquito los tratamientos que más realizamos en medicina estética, ¿te parece si nos hace un súper breve resumen y maravilloso, seguro, sobre la estructura de la piel para saber a qué niveles actuamos?
Perfecto, porque ha habido además un par de cosas que me han encantado de vuestras presentaciones. En primer lugar, que Yuri se ha presentado como que forma parte del marketing, del departamento de marketing científico, y tú has hablado de ciencia y piel. Y efectivamente el conocimiento de la piel es ciencia, y como todas las ciencias es algo vivo y parece que lo sabemos absolutamente todo, y esto no es para nada así, ¿no? Y conforme más entendemos a la piel, más entendemos las distintas dianas terapéuticas o cosméticas que podamos atacar de alguna manera. Entonces, efectivamente, tal y como has comentado también, pues tenemos unas células que son células mágicas, creo que has dicho, ¿no? Que son los fibroblastos. Y además, en la piel nos encontramos también con otros tipos de células que pueden ser histocitos, mastocitos, etcétera, a los que cada vez se les dará más importancia en determinadas patologías, como puede ser, por ejemplo, las manchas. Sí, ahí lo dejo. Bien, además de células, vamos a tener sustancia fundamental, que es eso que rodea a las células, y tal y como has comentado, es tremendamente importante. La matriz extracelular no solamente es eso que rodea a las células. Y por último, además de células y de matriz extracelular, nos encontramos con las fibras. Y aquí me voy a detener un poquito, porque tradicionalmente siempre hemos hablado de elastina y colágeno, elastina y colágeno. Y aquí es donde quiero que tengamos un pequeño cambio de paradigma, ¿sí? Entonces, efectivamente vamos a tener colágeno, y además el colágeno tiene un peso brutal, 1 de cada 3 proteínas del organismo es colágeno. Pero yo digo que tenemos que dejar de hablar de la elastina como el acompañante del colágeno, que parece que no hace absolutamente nada. Entonces, yo digo que a partir de hoy me gustaría que nosotros en la farmacia empezáramos a pensar en colágeno y fibras elásticas. Y dentro de estas fibras elásticas es donde nos vamos a encontrar con la elastina y con las microfibrillas, porque ya digo que esto sí que tiene importancia, esta clasificación. Así que insisto, vamos a tener colágeno y fibras elásticas, y dentro de estas fibras elásticas la elastina y las microfibrillas. Y esta elastina, que no es tan abundante como el colágeno, lo vamos a encontrar en mucha menor proporción, va a tener una especie como de propiedades de muelle, va a ser la que va a permitir el que cuando tú haces pues un pequeño estiramiento a nivel de la piel, esa piel luego pueda volver a sus condiciones normales. Y a modo de curiosidad, preparando este webinar, me he encontrado con lo siguiente, con que el colágeno es mucho más transversal en todos los organismos vivos, es decir, nos podemos encontrar el colágeno en una esponja de mar. Sin embargo, la elastina y estas microfibrillas se van a encontrar en algunos organismos que son filogenéticamente más avanzados. Es decir, lo vamos a encontrar en vertebrados o en peces. Entonces digo que va a ser una fibra más evolucionada de alguna manera. Bien, y voy a terminar esta pregunta tal y como la he iniciado. Entendiendo la fisiología de la piel y entendiendo todo esto de la elastina y las microfibrillas, bueno, pues esto ya digo que puede suponer un pequeño avance o un pequeño punch para tener nuevas dianas cosméticas. Súper interesante. Bueno, pues cuéntanos un poquito el tema de la elastina. Beatriz, amplía un poco ¿por qué piensas que esto es así? Fíjate, ¿qué es lo que ocurre con la elastina? Y esto lo comentamos yo creo que en alguna de las charlas previas, ¿no? Que decías que realmente no hay muchos tratamientos en medicina estética que actúen, ¿no?, de manera eficaz o efectiva, o que tengan esa confirmación científica de que se mejora la síntesis de la elastina. Entre otras cosas, la elastina es una gran desconocida. Y yo quiero que la gente se quede un poco con ese concepto. Ha sido una gran desconocida porque a nivel de laboratorio ha sido muy difícil su estudio. Cuando tú necesitas estudiar una sustancia, una molécula, es importante el que esa molécula se pueda disolver, o en agua, o en alcohol, o en medios ácidos, o en medios alcalinos. Y la elastina precisamente es súper insoluble. Y además tiene este aspecto gomoso, el de la imagen, y ya digo que eso ha dificultado muchísimo su estudio. Afortunadamente en los últimos años sí que ha habido avances tecnológicos, y sí que es cierto que la tropoelastina, esa sí que es hidrosoluble. Y eso sí que ha permitido algo más el entender cómo está configurada la elastina. Entonces, ¿qué es la tropoelastina? La elastina sería como la molécula tremendamente grande, es como una especie de, sí, pues una molécula tremendamente grande, y cada una de esas unidades funcionales que conforman esa elastina es la tropoelastina. Y ya digo que esto es tremendamente importante. Bien, ¿cómo se sintetiza? ¿Cómo se sintetiza esto de la tropoelastina? Porque digo que va a ser el precursor de la elastina.
A nivel del organismo vamos a tener una serie de células que son los fibrolastos elastogénicos. Y estos fibrolastos elastogénicos, que van a sintetizar estas fibras elásticas, son capaces de sintetizar microfibrillas y tropoelastina, las dos cosas. De manera que estos fibrolastos van a sintetizar esas microfibrillas, las van a depositar en la matriz extracelular, en el exterior, y se van a disponer como si fueran una especie de raíles de tren. Bien, por otro lado, estos fibrolastos van a ser capaces también de sintetizar tropoelastina. Esta tropoelastina llegará a la matriz extracelular y allí se va a producir el ensamblaje de las distintas moléculas de tropoelastina, que finalmente dará lugar a la elastina final. Bien, esta elastina final tiene carga positiva y esos raíles de tren, esas microfibrillas, tienen carga negativa. Por lo tanto, lo que se va a producir es la unión. Y finalmente lo que vamos a tener pues, es una especie de unidad elástica de la piel. Miofibrillas sintetizadas por el fibroblasto, carga negativa, y elastina madura colocada encima con esa carga positiva. Así que ya vemos que esto es, bueno, yo esto lo desconocía, desde luego, yo esto lo he descubierto gracias a Sensilis y a la revisión bibliográfica que estaba haciendo. ¿Esto qué supone? Insisto nuevamente. Bueno, pues que hay péptidos que actúan de manera específica, por ejemplo, a nivel de las miofibrillas y a nivel de la tropoelastina. Así que ya digo que aquí tenemos una nueva diana cosmética. Maravilloso. Beatriz, fantástico. Y es verdad que gran desconocida, pero tú nos has arrojado un poquito de luz. Felicidades, buenísimo. A colación de esto de la elastina, pues háblanos ya un poquito de los péptidos, ¿no? ¿Nos puedes explicar pues qué tipo hay, cuáles son los que existen actualmente en el mercado? Sí, si te parece lo hacemos rápidamente y luego nos centramos en los que tiene este nuevo producto de Sensilis. Insisto en que los péptidos, algunos de ellos van a actuar de manera específica sobre algunas de las dianas que he comentado antes. Pero bueno, ¿qué es un péptido? Vamos a ir desde algo más genérico hasta algo más concreto. Bien, siempre pongo el mismo símil, pero yo creo que es bastante aclarador. Vamos a imaginarnos que tenemos una proteína tremendamente grande. Esa proteína va a ser una especie de muro de ladrillo muy, muy grande y vamos a destruir ese muro de ladrillo. Y lo que vamos a obtener son trocitos de ladrillos. Obtendremos trozos que surgen de la unión de dos ladrillos, eso serían 2 aminoácidos, un dipéptido. Otros trozos de ese muro de ladrillo pueden ser más grandes, 5 aminoácidos, 5 ladrillos, un pentapéptido, ¿sí? Entonces ya digo que vamos a tener pues trozos que son irregulares. Bien, si esto lo llevamos al mundo de la fisiología, bueno, pues esos trocitos de ladrillo, esos aminoácidos que surgen de la unión de 2 a 20 aminoácidos, son los oligopéptidos. Y estos son los péptidos de los que vamos a hablar hoy. Si por el contrario hablamos de trozos más grandes, que van desde los 20 hasta los 50 aminoácidos, estaríamos hablando de los polipéptidos. Y esos son los factores de crecimiento que se encuentran en otro tipo de productos de Sensilis. Y las proteínas lo que van a ser son estructuras tremendamente grandes. Bien, tradicionalmente, o yo al menos cuando estudié la carrera, hablaban de que si tú ingieres oligopéptidos, ¿sí? Estas estructuras chiquitinas, tu organismo lo que iba a hacer es utilizarlas para sintetizar algo más grande, una proteína. Iban a ser utilizadas de materia prima. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Que no solamente hacen eso, sino que los péptidos son muy buenos como señalizadores. Son muy buenos en la comunicación, la van a regular tremendamente bien. Y esto es muy importante, porque yo puedo tener 2 tejidos en perfecto estado que si la comunicación no es buena, ahí va a haber problemas. Entonces, digo que aquí los péptidos nos abren un mundo, porque digo que van a ser estas moléculas señalizadoras que van a poner en contacto unos tejidos con otros. Es como si fueran la empresa. Es necesario que los departamentos, además de ser buenos, tengan una comunicación interna. Esto es lo que ocurre en el organismo. Bien, entonces digo que nos vamos a quedar con esta función de señalización, de comunicación, y dentro de esta señalización y comunicación vamos a tener a su vez 3 funciones fundamentales que pueden llevar a cabo estos péptidos. 3 que se utilizan a día de hoy. Seguramente si tuviéramos este webinar en 10 años estaríamos hablando de más funciones, porque seguramente se desarrolle muchísimo más este mundo. Entonces, a día de hoy existen los péptidos de señal. El producto del que vamos a hablar hoy tiene 2 péptidos de señal. Los péptidos de señal yo les llamo los entrenadores personales, porque lo que van a hacer es, van a motivar a esas células mágicas que tú llamas, a esos fibrolastos, para que sinteticen lo que saben sintetizar.
de manera específica. Unos estimularán la síntesis de colágeno 1, colágeno 3, ácido hialurónico, lo que sea. Yo digo que luego cada péptido actuará de una manera específica, pero quedaros con la idea de que van a ser esos entrenadores personales. En el caso de este producto, vamos a ver que son el Versigin y el Aplevity, de los que hablaremos a continuación. Existen también péptidos de transporte. Los péptidos de transporte lo que van a hacer es fundamentalmente transportar minerales. Es que los minerales son fundamentales para que se lleven a cabo un montón de reacciones enzimáticas en nuestro organismo, y eso es lo que van a hacer los péptidos de transporte. Y por último, tendríamos los péptidos inhibidores, los antes llamados Botox-like, que me he dado cuenta que tú no lo has nombrado porque ya no se puede hablar del Botox, ¿no? Ya habláis en medicina estética de neuromoduladores. Ya no se puede hablar de nada, ya tampoco no se puede hablar de toxina botulínica, nombres comerciales, por supuesto, pero ya tampoco se puede hablar de neuromoduladores. Ah, vale, tampoco. Aquí sí, en este foro sí, pero vale, para la sí. presentación en redes y demás. Perdón. Vale. O sea, que dentro de poco con mímica, ¿no? Habrá que hacerlo con un icono, con un emoji. Total. Entonces, existen estos péptidos que van a tener este efecto de neuromodulación y lo que van a producir, tal y como ha comentado la doctora Lara, pues esa relajación muscular. Y esto lo vamos a conseguir también con algunos péptidos, como por ejemplo el famosísimo Argireline, que este producto no lo tiene, sino que tiene el Argireline Amplified, que el apellido es importante, es como un Argireline de nueva generación. Bien, pues visto esto, ¿qué es lo que tiene el Peptide AR? Bueno, pues va a llevar un 6% de solución peptídica, una mezcla de 3 péptidos que son el Aplevity, el Versigin y el Argireline Amplified. Cuando yo hablé con Julia, le pregunté, ¿por qué un 6%? Bueno, pues porque es la máxima concentración que hemos conseguido y es la que mejores resultados ha demostrado también. Bien, así que vamos a empezar ya a rascar un poquito rápidamente qué es lo que vamos a conseguir con cada uno de estos péptidos, porque la verdad es que son súper interesantes. El Aplevity, péptido de señal, ¿vale? Péptido de señal va a ser ese entrenador personal que nos va a ayudar a que nuestros fibroblastos sinteticen de manera magistral pues la elastina y el colágeno. Bien, más concretamente, este Aplevity lo que va a conseguir, fijaros, es actuar a nivel de la tropoelastina. Lo que va a conseguir, para que la elastina se forme, ya digo que el fibroblasto tiene que sintetizar esa tropoelastina y esa tropoelastina luego se tiene que ensamblar. Si no existe un buen ensamblaje, no voy a tener una elastina de calidad. Bueno, pues el Aplevity lo que va a conseguir es que esas sustancias que van a llevar a cabo el ensamblaje estén en cantidad adecuada. Entonces, hay 2 sustancias, unas glicoproteínas y unas enzimas que son necesarias para llevar a cabo este ensamblaje, que son la fibulina 5 y la lisiloxidasa 1. Evidentemente, no hace falta que os sepáis los nombres, pero bueno, para que entendáis más o menos en qué consiste esto. La fibulina 5 va a actuar a modo de puente y sobre ella se van a colocar las sustancias necesarias para ese ensamblaje de la tropoelastina. Y la lisiloxidasa 1 lo que va a hacer es va a conseguir ensamblar las cadenas de tropoelastina. Bien, pues el Aplevity ya digo que lo que ha demostrado precisamente es no solamente incrementar la síntesis de esta tropoelastina, sino que incrementar también la síntesis de estas moléculas que necesitamos para que ese ensamblaje sea el adecuado. A mí esto me parece como ciencia ficción, pero bueno, es real. En definitiva, ¿qué es lo que conseguimos con el Aplevity? Para que la gente se quede con esto. Yo soy muy de reglas mnemotécnicas estúpidas. Aplevity up, hacia arriba, mejorar la flacidez, ¿vale? Eso es lo que vamos a conseguir con este activo. Estimuladores de colágeno, tal y como has comentado antes, ¿no? Que van para arriba frente al ácido hialurónico, todo lo que son las técnicas de ácido hialurónico. Estos serían estos estimuladores de colágeno. En segundo lugar, el Versigin. Versigin también va a ser un péptido de señal, al igual que el Aplevity. Si con el Aplevity hablábamos de elastina y de colágeno, con el Versigin vamos a hablar de lo versátil que es a nivel de la matriz extracelular, porque va a llevar a cabo gran cantidad de acciones. Entonces, Versigin versátil. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mejorar el encofrado de la piel, ¿vale? Como en un edificio. Me va a ayudar a que esas bases estén muy bien cimentadas. Así que me va a ayudar a mejorar las fibras elásticas, tanto de elastina como miofibrillas, las fibras de colágeno y el sistema viscoelástico, que esto me parece súper curioso. Entonces, el Versigin es un péptido biomimético derivado del versicano. Me explico. Nosotros endógenamente tenemos un proteoglicano que se llama versicano. El Versigin es precisamente eso, ese
péptido endógeno que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con este Versicano? Mejorar la hidratación de la piel y mejorar de alguna manera los volúmenes, y esto lo va a hacer junto con el ácido hialurónico, esa va a ser una de las funciones. Y por otro lado, este Versigin va a formar una tríada muy interesante, ya que se va a unir al ácido hialurónico y se va a unir también a una serie de miofibrillas, y de esa manera lo que vamos a conseguir es mejorar el sistema elástico cutáneo de nuestra piel. Y además de ello, que las fibras elásticas tengan la dirección que tengan que seguir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de la dermis más papilar, la dermis más superficial, las fibras elásticas tienen que ir de forma vertical, y eso lo vamos a conseguir gracias a esta triada. Y a nivel de la dermis más profunda, más reticular, las fibras elásticas se distribuyen de una manera más horizontal, y eso lo vamos a conseguir también con esta triada que conforma el Versicano. Bien, en definitiva, ¿qué es lo que vamos a mejorar con este péptido? Anclaje y relleno, anclaje y relleno, así como con el Aplevity, efecto antigravedad para la flacidez, en este caso, anclaje y relleno. Y por último, rápidamente explico el Argireline, que yo creo que es el primer péptido que conocimos en el mercado, ¿no? Uno de los primeros que se desarrolló por una empresa además española. El Argireline, ya digo que es como un poco el padre de los péptidos. Y en este caso no es un péptido de señal, es un péptido inhibitorio. Y tal y como ha explicado la doctora Lara Victoria, lo que va a producir es una relajación muscular. Para entender cómo funciona el Argireline hay que entender un poquito cómo funciona esa placa neuromuscular. Lo tenéis aquí en esta imagen. Esta sería la neurona. Cuando la neurona tiene esa excitabilidad nerviosa, se abren los canales de calcio, entra calcio al interior de la neurona, y en ese momento lo que se va a producir es la liberación de la acetilcolina aquí, al espacio intercelular, a esta placa neuromotora. Cuando se incrementa aquí la acetilcolina, se va a producir la excitación de esa fibra muscular. ¿Qué es lo que van a hacer sustancias como el Botox o como el Argireline? Lo que van a hacer es bloquear un complejo denominado SNARE, de manera que no se va a producir esa liberación de acetilcolina. Si yo no tengo liberación de acetilcolina, no se va a producir esa contracción muscular. Evidentemente, bueno, es que no puedo hablar de Botox, los neuromoduladores que utilizan en medicina estética van a producir una inhibición muchísimo más mantenida en el tiempo frente a los que podamos utilizar en cosmética. Por lo tanto, este sería un poco como el tratamiento más de mantenimiento. Tal y como ha indicado la doctora Lara, somos los continuadores muchas veces de este tipo de tratamientos. ¿Y por qué Amplify? Bueno, pues porque es una nueva generación de Argireline. Ya digo que el Argireline lo conocí yo hace un montón de tiempo. Estamos hablando ya de una nueva generación que no solamente es más potente, sino que además de ello también penetra en capas más profundas de la piel, porque va a enviar una serie de segundos mensajeros que van a permitir, ya digo, que se actúe en capas más profundas de la piel, porque insisto que los péptidos son grandes comunicadores, son grandes mensajeros. Así que en definitiva lo que vamos a conseguir con el Upgrade Peptide AR es mejorar la flacidez, el anclaje, el relleno, y vamos a tener este efecto de relajación muscular. Bien, pues estos son los grandes péptidos que tenéis en este formulón, Julia, pero ¿qué más tenéis dentro de este tipo de referencias? ¿Qué otros activos conforman esta gama? Perfecto, gracias Beatriz. Bueno, yo creo que ha sido una explicación magnífica sobre los péptidos y sobre todo el gran potencial que tienen, ¿no? Entonces, yo aquí os he seleccionado, además de estos superpéptidos que tenemos, ¿no? Esta solución peptídica al 6% que tenemos en fórmula, yo os he seleccionado también unos cuantos activos que creo que también son súper relevantes y que nos van a completar la fórmula para hacer, bueno, un formulón, ya lo veréis. Entonces, el primero del que quería hablar sería de estas sales orgánicas, ¿vale? Las sales orgánicas, que en este caso en concreto tenemos sales de zinc, cobre y magnesio, que son, pues, un poco para hacer una alegoría, serían como un poco la gasolina que necesitan para trabajar los péptidos, ¿vale? O sea, van a ser súper importantes, indispensables, de hecho, como cofactores para la creación del colágeno y la elastina, como comentaba antes Beatriz, en el caso de Aplevity. Y también van a tener un papel muy importante en la oxigenación celular, ¿vale? Para que las células estén funcionando
correctamente. ¿Qué más tenemos? También tendremos ácido hialurónico. Lo conocéis perfectamente, estoy segura, pero en concreto el ácido hialurónico que hemos incluido en esta fórmula es un elastómero, ¿vale? Es el elastómero de ácido hialurónico que formaría un tipo de película que lo que va a hacer es que va a recubrir nuestra piel para así pues preservar la barrera cutánea y conservar esta hidratación y todos estos grandes efectos que vamos a conseguir con la fórmula que queden preservados. Además, esta red protectora que os comentaba también no es sensible a la hialuronidasa, a la enzima que se encarga de destruir el hialuronato, así que también pues muy interesante para saber que lo vamos a tener más mantenido en el tiempo, ¿no? ¿Y qué más? También os quería hablar de la L-ornitina, un aminoácido que si no lo conocéis tenéis que conocerlo porque la verdad que tiene una función súper importante en cuanto a ayudarnos a preservar esa grasita, esa capa lipídica que tenemos en la piel, que al final se va perdiendo, ¿no? Pues tenemos como la expresión máxima sería la típica cara de un bebé, ¿no? Que estaría llenita de esta grasa subcutánea y con el paso del tiempo pues la vamos perdiendo, ¿no? Con el proceso normal de envejecimiento, sobre todo las partes en las que más se pierde son las del surco nasogeniano, en la ojera y también en el entrecejo. Pues este aminoácido nos va a ayudar a través del factor inducible por hipoxia 1-alfa, nos va a ayudar a inhibir la lipólisis, ¿vale? La pérdida de grasa y también nos va a activar un poquito la lipogénesis, ¿de acuerdo? La creación de nuevas moléculas grasas. Entonces también súper interesante para apoyar toda la función en cuanto a peptide AR. ¿Y qué más? Estos serían los activos que veríamos con un gran potencial antiedad, ¿no? Pro-aging, como siempre, como comentaba al principio la doctora, para envejecer pues de una forma bonita, sin perder pues nuestra esencia, ¿no? Pues además he seleccionado otro de los activos porque, como no, en Sensilis siempre formulamos pensando en esas pieles pues más sensibles, sensibilizadas, ¿no? Entonces, en cuanto a este apellido que podéis ver, porque el nombre es peptide, pero tiene un apellido que es AR, que al final lo que nos viene a decir es antirrojeces, esta eficacia antirrojeces tan importante para nosotros nos la va a dar el CM Narizolin Chalcona, que yo creo que es un ingrediente que los que ya conocéis la marca os debe sonar porque lo incorporamos también en otros productos que tenemos ya en la casa, y es que es un polifenol con muchísimo poder tanto antialérgico como antiinflamatorio, que lo que nos va a ayudar es a reducir todo este proceso inflamatorio que hace que se nos vea este enrojecimiento en la piel. Entonces, muy interesante también para casos pues, de rosácea tipo 1, cuperosis o simplemente aquellas pieles que con los cambios de temperatura o demás pues tiendan a tener estas rojeces que no nos gustan nada, ¿no? Pues como bien has comentado, este ingrediente lo tenéis en otros productos también, o sea, que forma un poco del alma, ¿no? Del espíritu de la gama, pero si hay algo que representa es sobre todo vuestro claim, ¿no? El de no test, no claim. Yo la primera vez que trabajé con vosotros me tuve que estudiar todos los estudios, producto terminado, y eso fue como efectivamente me di cuenta de que hacíais gala de este test, de este claim. Entonces, dentro de todos los test que habéis hecho para este nuevo producto, ¿cuáles crees que son más reseñables o más interesantes que puedas comentar? Sí, como comentas, Beatriz, es verdad que desde Sensilis realizamos muchísimos test, tanto de seguridad, obviamente, pero también no nos quedamos ahí, sino que vamos siempre a buscar la eficacia, ¿no? Con producto final. Entonces, he tenido que seleccionar, ¿no? Unos cuantos para ilustraros, pero me he quedado con, para mí, los más relevantes. Sería, sobre todo, el potencial antiarrugas inmediato, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que con una sola aplicación de producto estamos consiguiendo alrededor de un 30% de reducción de arrugas de forma inmediata. Podéis ver aquí en esta imagen cómo se reducen con, ya os digo, una primera aplicación, las arrugas de forma muy visible, las más marcadas que se marcan en azul oscuro. Veis cómo algunas llegan a desaparecer incluso, entonces este es un resultado súper positivo. Y después vemos que este uso de forma pues, más prolongada, a los 21 días, se sostiene en el tiempo y aumenta un poquito, ¿de acuerdo? O sea que también estamos viendo cómo utilizando el producto día a día vamos a mantener ese efecto tan bueno. Luego, pasando por los test in vitro, para también comentar, pues cuando hablábamos del potencial de los péptidos, ¿no? Estimulando la síntesis de colágeno tipo 1 y de elastina, pues hemos conseguido unos resultados más que notables, de acuerdo a las 48 horas, un más 41% de colágeno y un más 39% de elastina, también son resultados súper buenos tan solo a las 48 horas.
Y por último, también no me quería dejar, porque es verdad que es una crema con un alto potencial pro-aging, pero es que también es una crema con un altísimo potencial hidratante, ¿de acuerdo? Es una fórmula muy rica que nos va a ayudar, pues ya lo veis, con un 80% de hidratación a los 28 días. Y también estamos ayudando a reforzar esta barrera de la piel tan importante para mantener la piel sana y bonita, ¿no? Que nos hablaba también la doctora, ¿no? Al final, cuando pensamos en belleza, cada vez pensamos más en calidad de la piel, en cuidar la piel y que se vea saludable, ¿no? Pues también veis cómo la pérdida de agua transepidérmica se disminuye muchísimo también a los 28 días. Y por último, pero no menos importante, os quería hablar de un efecto cooling ya muy famoso entre los usuarios de nuestra super top crema Upgrade AR, que seguro que conocéis ya, que es este efecto cooling, ¿de acuerdo? Conseguimos también con esta fórmula reducir con una aplicación la temperatura de la piel en 3 grados en tan solo 1 minuto. Esto es súper agradable también para casos de pieles sensibles o que puedan tener irritación. Y para las que no tenemos piel sensible, pues también, porque al final es un efecto súper refrescante y súper agradable. Entonces, todos estos resultados que os he comentado por aquí, los hemos traducido en 2 texturas, ¿de acuerdo? Todos los ingredientes activos hemos querido ampliar un poquito más para atender al máximo de tipos de pieles posible y hemos traducido esto en 2 texturas. Una primera, un bálsamo sorbete para piel normal a seca, que se absorbe súper rápido, luego os explicaré brevemente los activos que lleva también. Y después una crema sorbete para esas pieles más normales y con tendencia a mixtas, ¿vale? Para atender pues al máximo este espectro de los tipos de piel que tenemos, ¿no? Entonces, muy brevemente os hablo un poquito de cuáles son los ingredientes que nos van a enriquecer, ¿no? Este bálsamo sorbete. Tendríamos la manteca de karité, el escualeno y el aceite de semilla de inca, que además de su capacidad emoliente, pues también tenemos un aporte extra de vitaminas. Y después tendríamos la crema sorbete, que también está ligeramente enriquecida con manteca de karité y que tiene una absorción súper rápida y súper fresquita para esas pieles pues más grasas. Pues una fórmula súper completa, pero ahora vamos al mostrador de la farmacia, ¿no? Que al final nos estamos dirigiendo también a un perfil farmacéutico. ¿A qué perfil de paciente se lo podemos recomendar hoy por la tarde cuando vayamos otra vez a trabajar a la farmacia? Perfecto, pues bueno, creo que ya habéis visto que esta fórmula es súper completa, lo cual nos va a ayudar también mucho pensando, ¿no? En el mostrador desde la farmacia, ¿no? ¿A quién se lo podemos ofrecer? Pues mira, yo os he puesto aquí algunas de los beneficios más notables de estas 2 fórmulas, ¿de acuerdo? Pero para mí, si os tengo que resaltar algo, yo diría que es una crema con un gran potencial lifting, ¿de acuerdo? Antiarrugas, que además tiene este plus calmante, antirrojeces para atender las necesidades de esas pieles sensibles que no quieren dejar de utilizar cosméticos agradables y con este potencial pro-aging, y además este efecto refrescante que nos encanta, y más ahora en esta época de calor que ya nos está llegando, pues qué mejor que utilizar un cosmético que encima nos dé este efecto refrescante a la vez que nos ayuda a trabajar pues todos los puntos que hemos ido comentando. Así que nada, espero que os haya encantado. Os dejo con nuestra frase estrella, que sería: detén el tiempo de tu piel sensible, Peptide AR. Muchísimas gracias a todos. Ahora me gustaría a ver si hay alguna duda. Nos han quedado unos minutitos. Si queréis comentar cualquier cosita, poner alguna pregunta, os lo respondemos. Tenemos todavía 5 o 10 minutitos, así que qué bien, nos dicen por aquí, encantada con el webinar, muy interesante. Qué bien, pues muchísimas gracias. Me alegro mucho. Sí que estamos grabando el webinar, que también lo han preguntado por aquí, y lo podréis ver a posteriori y distribuiremos también el enlace, así que cualquier duda pues también lo podréis ver sin problema. Vale, todas nuestras cremas son no comedogénicas, que veo aquí la pregunta. Desde Sensilis siempre hacemos este test de no comedogenicidad, que es súper importante. Como veis, tenemos ingredientes más ricos, ¿no? Por ejemplo, en el bálsamo, y también es no comedogénico, es súper importante. La crema está indicada tanto para mañana como para noche, no hay ningún problema de uso. De hecho, en el packaging, mirad, lo tengo aquí.
lo puedo enseñar en directo, por si no lo tenéis todavía por vuestras farmacias, pero lo tenemos aquí indicado que es tanto mañana como noche, ¿de acuerdo? No tiene ningún activo que sea irritante, como pues en el caso de los retinoides, ¿no? Y entonces en este caso ningún problema. En cuanto a embarazo y lactancia, lo mismo, no hay ningún problema de uso porque estamos trabajando al final los péptidos también, esto interesante, no lo hemos comentado, pero muy interesante porque ya veis todo el potencial que tienen, pero es que además es un activo que va muy de la mano con la filosofía de Sensilis porque es que no tiene ningún tipo de problema en cuanto a irritación o tolerabilidad. Perfecto. A la hora de diferenciarlo, ¿no? Con Origin Pro, al final el potencial de Origin Pro es sobre todo sus factores de crecimiento, que como comentaba Beatriz, ¿no? Son esos oligopéptidos que nos van a dar también unas funciones súper top. Entonces, yo creo que sería justamente una fórmula muy interesante para combinarla, ¿de acuerdo? Para poder utilizar en sinergia, para esas pieles pues que necesiten corregir signos de la edad aparentes, ¿de acuerdo? Pues de edades un poquito más avanzadas, o bueno, o ya no hablamos tanto de edad, sino de la calidad de la piel o de la situación de la persona, ¿no? Vale, a ver, que se me han... He perdido alguna preguntita. Vale, respecto a Upgrade, claro, tenemos este potencial, Upgrade tendría esta parte un poquito, pues también tensora, ¿no? Con los polisacáridos de avena, ¿vale? Tiene también un poco potencial anti-aging, pero al final Peptide nos aporta pues toda la parte de la síntesis de elastina y colágeno, ¿vale? O sea, aporta diferentes, yo creo que son dos perfiles de usuarios diferentes, ¿vale? De pacientes diferentes. Peptide sería quizás para un envejecimiento más leve y con Upgrade, al revés, Upgrade sería para un envejecimiento más leve y con Peptide podríamos dar muchísimo más potencial pues con la parte antiarrugas, de estimular la síntesis de colágeno y elastina. Entonces, bueno, usar las dos según la necesidad de la paciente, siempre. A ver... Para personas que se dan quimioterapia no hay ningún problema. Al final nuestros productos, en este caso, es hipoalergénico, ¿de acuerdo? Está testado en personas con pieles sensibles, no tendría que tener ningún problema, pero siempre en estos casos un poquito más, no sé, delicados, ¿no? Siempre mejor indicamos que se consulte todo con el médico, que al final es para siempre quedarnos tranquilos, siempre consultarlo con el médico, pero en principio no tendría que tener ningún problema. Mira, tenemos una pregunta para la doctora Lara. Bueno. Ahora que hay muchos más usos de neuromoduladores que antes, ¿se observan más los posibles efectos adversos de la toxina botulínica? Bueno, si tú sumas tratamiento, sumas siempre efecto adverso o complicación, me refiero a una cuestión de proporción, ¿no? Pero en tercio superior, no. Lo importante aquí es una buena inyección y sobre todo un médico capacitado para ello, ¿no? Y la elección del paciente. Yo como tal no lo estoy viendo, ¿no? Usando las toxinas clásicas que conocemos. No estoy usando todavía las nuevas, es cierto, estoy usando, las conoceréis, bueno, Azalud, Vistabel, Bocotur, y la verdad es que con una seguridad máxima como siempre y no estoy viendo un mayor número de complicaciones. Perfecto. Gracias, Sara. Vale, pues bueno, yo creo que, a ver, sí, entre Origin Pro y Peptide, yo también me quedaría, Origin Pro sería una referencia regenerante, ¿de acuerdo? Al final estamos hablando con los factores de crecimiento, también tenemos dos péptidos de señalización, de hecho, dos pentapéptidos en la fórmula, hablando de peptide, y también tenemos las células madre. Entonces, al final es una crema, o sea, bueno, una crema y también hablamos de las otras dos referencias, ¿no? Que también tienen en fórmula el contorno de ojos y el serum, que nos va a ayudar a hacer un proceso de regeneración 360. Hablamos, pues, por ejemplo, de casos procedimiento médico estético, una persona que necesite un tratamiento de choque, pues porque tenga de verdad pues muchísimos signos de la edad, que tenga también falta de luminosidad, ¿de acuerdo? Pues más 360. Peptide lo enfocamos muchísimo sobre todo a la parte lifting antiarrugas. También, ojo, otra forma de recomendar también puede ser, yo creo que cada vez hablamos más a nivel de consumidor y de paciente, cada vez son más expertos a nivel de activos.
Entonces, pues también una buena opción a la hora de recomendar es si vemos que hay personas que ya han oído hablar de los péptidos, que les interesa probar, ¿no?, estos nuevos activos, pues yo creo que sería una muy buena opción para recomendar Peptide como novedad, como pues al final no paramos de verlo tanto en redes sociales, en las revistas sacan un montón de artículos. Entonces, a nivel de el activo, ¿no? Para mí Origin Pro destacaría más los factores de crecimiento. Y a partir de la edad, exacto, al final es difícil hablar de edad, ¿no? Yo creo, Lara, al final una piel de 30 años de una persona y de otra... Depende tanto la genética, obviamente, que hace gran parte, como los factores externos, el esposoma, ¿no? Cuánto fotoenvejecimiento tenga esa persona, sus hábitos de vida, su estilo de vida. No tratamos edades, eso ya está un poco de modelo, tratamos pacientes y envejecimiento real, ¿no? De hecho, contamos con test, pues, de longitud telomérica para evaluar un poco la edad cronológica y la edad del paciente, ¿no? La edad según su estilo de vida. Entonces, al final, la edad de eso ya no tratamos edades, tratamos personas y procesos de envejecimiento muy diferentes de su edad cronológica en muchas ocasiones. Sí. Mira, Beatriz, yo creo que esta pregunta va para ti. Para hacer entender al cliente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer entender al cliente de una manera sencilla qué son los péptidos? ¿Cómo podemos argumentarlo? Pues yo, no sé, yo le utilizaría el símil que he utilizado antes, que son los grandes comunicadores, ¿no? O sea, que van a hacer que en tu piel todo funcione en tiempo y forma. Van a ser esos comunicadores que van a conseguir que las células se entiendan unas con otras. No sé si así lo entenderían o no, pero vamos, es como el mundo de la empresa. Ya digo que tú puedes tener un departamento de marketing estupendo, uno de ventas estupendo, que si están trabajando de manera independiente, pero no saben lo que están haciendo y no se ponen de acuerdo, eso va a salir mal. Pues en la piel ocurre lo mismo también. O sea, necesita que todo esté perfectamente, que sea un baile y que todo vaya acompasado. Y van a ser los que van a llevar ese compás. Gracias, Beatriz. Bueno, pues yo creo que podemos ir finalizando. Muchísimas gracias a todos una vez más por la asistencia. Os distribuiremos el link para los que no hayan podido asistir y las dudas me las podéis hacer llegar sin problema, que estaré encantada de contestarlas, ¿de acuerdo? Espero que os guste muchísimo este producto, que lo probéis y que lo recomendéis mucho, porque la verdad es que es un productazo que estoy segura, bueno, ya están cantando, ya soy testigo de que están cantando, pero bueno, estoy segura de que funcionará súper bien. Pues muchísimas gracias y feliz día a todos. Un saludo a todos. Gracias.